Muy buenos días. Iniciamos entonces con la lección número 5 en esta primera parte de la clase. Em, bueno, la lección 5 está dedicada a estudiar las aplicaciones de la energía nuclear. Entonces, eh, de acuerdo a nuestro cronograma que habíamos visto inicialmente, este es el último tema que nos tocaría ver con eh, una serie de aplicaciones que vamos a ir estudiando en detalle en esta lección. Bueno, comenzaremos entonces con estudiar y partir de la pregunta: ¿a cuánto de energía podemos nosotros asociar el consumo mundial, ¿no? Y podríamos entender de qué manera más adelante este consumo o esta demanda energética mundial es cubierta, por ejemplo, por la aplicación directamente referida a las aplicaciones nucleares, ¿no? Es decir, eh, vamos a enfocarnos en ver cuánto es el consumo o cuánto es este consumo mundial cubierto por la producción de energía nuclear, ¿no? Entonces, esta gráfica de aquí nos da una ilustración muy clara de cómo ha sido la historia digámoslo así, del consumo de energía eh, partiendo de de las distintas fuentes, ¿no? A lo largo de la historia, prácticamente desde el siglo XIX hasta nuestra era, ¿no? Entonces es interesante ver, por ejemplo, de que para empezar, el consumo energético o la demanda energética mundial ha ido prácticamente creciendo exponencialmente desde el siglo pasado, ¿no? Aquí ustedes pueden verlo. Y permítanme poner el cursor. Y entonces este consumo exponencial que se puede apreciar acá de la gráfica ha ido tomando en cuenta otras fuentes de energía, ¿no? Aparte de, por ejemplo, las tradicionales que inicialmente partían de quemar ¿no? residuos biológicos para generar energía, ¿no? El consumo, por ejemplo, de carbón, que hasta hoy en día, digamos, podemos ver de que es parte de cubrir esta demanda energética, ¿no? mundial. Y también tenemos naturalmente la participación del petróleo, ¿no? Que sabemos bien que es parte de la matriz elemental de la producción de energía a nivel mundial. Entonces, bueno, y los derivados del mismo que podríamos incluso asociar a las fuentes energéticas que dependen, por ejemplo, del gas natural, ¿no? Mucha de la industria hoy en día depende del gas natural y es justamente la dependencia que podemos ver que sube incluso hasta valores bastante grandes, ¿no? En temas de consumo energético o cómo se cubre o hasta qué valor se cubre en términos de consumo energético mundial. 140 terawatts hora es la unidad, ¿no? que asociamos a la unidad de energía por unidad de tiempo eh, en base a cada una de estas fuentes energéticas, ¿no? Y aquí, digamos, la que nos interesa sobre todo es la nuclear, que ustedes pueden ver acá en rojo, que es, de hecho, podríamos pensar, de las pocas participantes, digamos, en la cobertura de la demanda energética mundial, ¿no? Pese a que, por ejemplo, surge prácticamente el siglo pasado, ¿no? Podemos decir, a mediados del siglo pasado se da, digamos, un boom en la producción de energía basada en la tecnología nuclear, ¿no? Y luego están las otras componentes que uno puede ver asociadas, por ejemplo, incluso ahora está de moda las energías renovables, ¿no? A la producción, por ejemplo, de energía por mecanismos que dependen, por ejemplo, de hélices, ¿no? O del viento. Em, También podemos ver las fuentes energéticas que dependen justamente de la transformación de la energía solar en energía eléctrica, usando justamente los paneles fotovoltaicos, ¿no? Y bueno, y una pequeña parte cubierta justamente por
vamos a decirlo así, modernos, biocombustibles que lo que hacen es mezclar justamente vegetales naturales para la producción, por ejemplo, de combustibles, ¿no? Pongamos el caso, por ejemplo, del famoso biodiesel, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al comentario que hacíamos a un inicio, podemos ver de que principalmente la demanda energética creció exponencialmente y podemos notar que la cobertura de esta demanda por parte, digamos, de lo que vamos a estudiar nosotros, que es la producción de energía basada en la tecnología nuclear, digámoslo así, sabemos que estamos hablando de las centrales de fisión nuclear, es pequeña aún, ¿no? La mayor parte, digamos, de la cobertura de la demanda energética que se da a nivel mundial, naturalmente está orientada a el consumo de gas y petróleo fundamentalmente. Podemos también sumar en cierta manera la dependencia aún del carbón, ¿no? Incluso en nuestros días. Es bastante interesante de ver este dato, ¿no? Que ustedes pueden ver la fuente de la información de la cual me estoy basando. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito más de referencias y ver un poquito más de números concretos, enfocándonos, digamos, en la demanda energética, por ejemplo, qué demanda energética es cubierta o transformada, por ejemplo, a electricidad, y esto podemos asociarlo incluso a a los distintos países o regiones que veremos en un momento más con números qué demanda tienen, ¿no? Y nos dará una idea justamente de enfocándonos justamente en algún país, ver cuánta es la cobertura, digamos, de esta demanda energética en términos de electricidad, que parte, por ejemplo, de la producción de energía a base de la tecnología nuclear, ¿no? Entonces, a ver, si nos enfocamos nuevamente en la información de esta página, que tiene bastante información, podemos ver, por ejemplo, que en el mundo, ¿no? El consumo de energía, nuevamente, enfocándonos en la energía eléctrica, la lidera China, ¿no? Luego le sigue, por ejemplo, Estados Unidos, después la India, Rusia, Japón, Brasil podemos ver que también es parte de los grandes, podemos decirlo así, consumidores a nivel mundial de energía, entre otros países, ¿no? Entonces, el número que podríamos nosotros asociar, por ejemplo, al consumo chino de energía eléctrica en términos, por ejemplo, de las unidades de terawatts hora, es de alrededor de 6.752 terawatts hora, ¿no? Esa es la demanda que tiene, por ejemplo, la China. Estados Unidos tiene una demanda poco más cerca de, vamos a ver, más o menos la mitad, ¿no? De 3.842 terawatts, y así podemos incluso asociar otros números a los distintos países, ¿no? Ahora, si uno se enfoca, por ejemplo, en el consumo de petróleo, por ejemplo, ¿no? Igual por regiones, podemos ver qué país, perdón, podemos ver qué país tiene mayor producción, por ejemplo, ¿no? Aquí. Vamos a volver a cargar la página. Ok. Pues vamos a ver a la parte de consumo energético eléctrico. Ok. Entonces aquí volvemos a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sin ánimo de complicarnos, solamente quería mostrarles que también a través de esta página podemos ver, ¿no? La producción, por ejemplo, el caso de el crudo o el petróleo por regiones. Aquí está, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, ¿no? Entre los grandes productores de petróleo está Estados Unidos, luego está Rusia, Arabia Saudita. Realmente son datos que lo tenemos, ¿no? Presentes, pero nos da una idea justamente de que
conectados con la información que habíamos visto inicialmente en esta gráfica, aún la dependencia, ¿no?, energética está enteramente enfocada, por ejemplo, en la producción de petróleo. Y bueno, esto de repente, como decía hace un momento, no es nada sorpresivo porque la matriz energética aún depende de la fuente de estos recursos no renovables que están enfocados, ¿no?, en la producción de petróleo y gas a nivel mundial. Pero bueno, volviendo entonces al consumo, por ejemplo, de energía eléctrica que veíamos y a lo cual podríamos asociar justamente cuánto de esta demanda energética en términos de energía eléctrica es, por ejemplo, cubierta por la producción de energía eléctrica a través de la tecnología nuclear. Vamos a ver que es en realidad una pequeña porción, ¿no? Entonces, pongamos el caso nuevamente de China, ¿no?, donde, por ejemplo, si uno sería la pregunta de cuánta es la demanda de energía eléctrica que pueda cubrirse por los reactores nucleares, ¿no? Y en el caso de China, como decía, podemos calcular que esta es aproximadamente de un 5%, tomando en cuenta que, por ejemplo, simplemente haciendo una regla de 3, no, esta demanda total en la producción de energía eléctrica, como decía hace un momento, únicamente es cubierta por alrededor de un 5%, ¿no? Que viene justamente de la producción eléctrica cubierta em, por la tecnología nuclear o por los reactores. Y esta información la podemos encontrar de repente más detallada si uno entra a la página, por ejemplo, de la Organización de Energía Atómica, ¿no?, en sus siglas en inglés, la IAEA, que tiene la información justamente por región de la producción, por ejemplo, de energía eléctrica que es cubierta por la tecnología nuclear. Justamente los números que he puesto en este cálculo bien sencillo para poder aproximarnos justamente a el 5% o al valor del 5% cubierta por la energía que viene de la generación, por ejemplo, de los reactores de fisión en la China, está presente acá, ¿no?, en esta información de esta página. Entonces, si uno, por ejemplo, no va a ver la información y concentrándonos en China, podemos ver, ¿no?, que justamente cerca, ¿no?, del 5% es cubierta por la tecnología nuclear, digámoslo así, ¿no? La producción total justamente en gigawatts hora, ¿no?, es cubierta solamente por esta fracción, digámoslo así, ¿no?, de la producción de energía eléctrica por la tecnología nuclear. Y también un dato curioso, podemos ver que cuántos reactores tienen operándose en la China. Podemos ver que es un número bastante grande, ¿no? 54 reactores de potencia y no tienen, por ejemplo, ningún reactor apagado o ningún reactor fuera de servicio, digámoslo así, que, por ejemplo, tienen otros países porque esto se asocia, por ejemplo, a algún incidente que hayan tenido en el pasado y se haya tenido que, por ejemplo, cerrar la instalación, ¿no? O también se debe a políticas bien enfocadas, por ejemplo, a la no dependencia, si se puede decir de alguna manera, de la energía nuclear basada justamente, o de la producción, mejor dicho, eléctrica basada en la tecnología nuclear, ¿no? Y es, por ejemplo, el caso, como vamos a ver, en la pasada clase vimos justamente, ¿no?, el incidente que se asoció a la famosa planta de Chernobyl. Y podemos ver que justamente, bueno, ahora está todavía en operación sin embargo, por ejemplo, si uno revisa los datos de Ucrania, donde justamente se ha dado el incidente de Chernobyl en el pasado, podemos ver que justamente 4 reactores nucleares están fuera de servicios, ¿no?, o han sido apagados, ¿no?, permanentemente por, vamos a decir, términos de inseguridad o algún incidente asociado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ucrania vemos, ¿no?, que tiene operándose 15 reactores nucleares y la producción
La producción sí, eléctrica basada en reactores de fisión es bastante grande. Creo que es las más grandes que uno pueda, digamos, explorar dentro de la página de la IEA, ¿no? Ustedes pueden ver que es poco más del 51% de la producción de energía eléctrica que viene justamente de este tipo de tecnología. Entonces, Ucrania es uno, podemos pensar, de los grandes dependientes, si se quiere decirlo así, de la producción eléctrica basada en tecnología nuclear. Tal vez un dato también interesante podría ser el de Japón, que sabemos bien también que tiene una alta dependencia de la producción de energía eléctrica que viene no, en realidad igual, alrededor como en la casa de China, alrededor de un 5%, pese a que tiene 33 plantas nucleares en operación y 27 apagadas, ¿no? Podemos ir al caso de Rusia, donde vemos, ¿no?, que también es una dependencia alta de un poco más del 20%, con 38 plantas operando y 9, por ejemplo, apagadas, ¿no? Y así podríamos ir revisando cada una de las estadísticas que podemos ver de la página directamente de la IAEA. Francia, que es el caso también, digamos, interesante en la Comunidad Europea, donde vemos que justamente la dependencia de Francia en la producción de energía eléctrica basada en tecnología nuclear es incluso más alta que la de Ucrania, ¿no? De cerca del 71% de la producción de energía eléctrica viene justamente de la tecnología nuclear y bueno, también se asocia a un número grande de plantas de, eh, de energía nuclear o plantas de potencia o reactores de potencia que están instalados a lo largo de incluso las fronteras de Francia y sus vecinos, por ejemplo, ¿no? Eh, También uno puede ver que, por ejemplo, en el caso de Europa, Francia es uno de los mayores exportadores también de energía eléctrica que viene justamente de la producción de la misma basada en la tecnología nuclear, ¿no? Y también podemos ver el dato de cuántas plantas están, por ejemplo, no operando, ¿no?, en Francia. A ver, un dato que nos podría también interesar es en nuestra región, ¿no? Sabemos de repente que Brasil y Argentina son, digamos, los países que producen actualmente energía basada en tecnología nuclear. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, vemos que la producción justamente de energía eléctrica que viene de la tecnología nuclear es muy baja, ¿no? Del 2% prácticamente, ¿no? La mayor parte de la producción energética o la producción de energía eléctrica en el Brasil viene de otras fuentes, por ejemplo, hídricas, ¿no? Y aquí el valor justamente podemos relacionarlo a que en términos de unidades de energía por unidad de tiempo, esta producción alcanza 664.764 gigawatts hora, ¿no? Siendo justamente la producción de 14.052 gigawatts hora la energía eléctrica que viene justamente de la tecnología nuclear, ¿no?, o de las plantas nucleares que tienen justo operando dos y una planta de potencia en construcción, por ejemplo, ¿no? Podemos ir al caso de Argentina, que creo que es el que me parece tiene más plantas operando, por ende tiene una producción un poquito más grande de energía eléctrica y justamente lo podemos ver, ¿no?, que llega a ser un poco más del 7% la producción de energía eléctrica basada en tecnología nuclear. Tienen actualmente 3 plantas operando, una está en proyección o en construcción y no tiene ninguna, digamos, apagada, ¿no? El caso de México también es un caso interesante. Tienen una producción alrededor del 5% de la energía eléctrica que viene de la tecnología nuclear. Tienen 2 plantas operando y eso es todo, ¿no? Bien, tal vez Estados Unidos, que es uno de los datos también más con mayores estadísticas y la producción igual
de energía eléctrica que viene de un gran número de plantas operando, de lo que podemos observar, ¿no? Estados Unidos justamente es el país que tiene, si no me equivoco, mayor número de plantas nucleares operando. También podemos ver que también es el país que tiene el mayor número de plantas que han sido apagadas, ¿no? Nuevamente esto se asocia justamente a incidentes que pudieron haber ocurrido en el pasado, ¿no? O simplemente a la no operabilidad de las mismas por alguna razón. Y tiene dos incluso reactores o plantas en proyección, ¿no? O en construcción. Entonces ustedes pueden ver que cerca del 20%, ¿no? de la producción de energía eléctrica, de la demanda que tienen en este país es solamente cubierta ¿no? Por la energía que viene de la tecnología nuclear, cerca de un 20%, ¿no? Lo demás es producida naturalmente por otras fuentes. Y aquí tenemos también el número gigantesco al cual podríamos asociar cuánta energía es asociada justamente a la producción de energía eléctrica, ¿no? Más de 3 millones de gigawatts hora, y de estos 3 millones solamente 789.919 gigawatts horas la producción de energía eléctrica que viene por los reactores, ¿no? Teniendo en cuenta un gran número de los mismos. Eso también podemos notar que es bastante curioso, ¿no? Y aquí también ustedes pueden ver cuál es el número el nombre de los reactores y algunas características, ¿no? que se tienen. En el caso de Estados Unidos, de los 93 operando, y también alguna estadística de los que no están operando, ¿no? Bien, a ver, vayamos a ver otras estadísticas que son interesantes, y podemos ver justamente que justo para ser coherentes con lo que vimos hace un momento, ¿no? El número de reactores operativos, corresponde a Estados Unidos, ¿no? Luego le sigue Francia, ¿no? Luego le sigue la China, Japón, Rusia, Corea, Canadá, Ucrania, y podemos ir enlistando una serie de países, ¿no? Por ejemplo, el que vimos, Brasil y Argentina, son de los países que en realidad menores plantas operando tienen, y por ende destinadas, por ejemplo, a la producción de energía eléctrica, ¿no? Em, También hemos visto, creo que aquí se ve también las plantas que están en construcción, ¿no? Actualmente. Y aquí podemos ver que la China tiene una gran proyección. De hecho, en realidad ya está construyendo un gran número de plantas asociadas justamente a la producción en el futuro de energía eléctrica por la tecnología nuclear, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, 16 reactores en construcción. Actualmente el país que más reactores en construcción tiene, ¿no? Luego le sigue Corea, ¿no? Con 4, la India 6, Rusia 4 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esta información que estamos viendo, rescatada principalmente tal vez de la página de la Organización de Energía Atómica, ¿no? Podemos ver que en realidad la producción de energía que viene enfocada justamente a la producción de energía eléctrica que viene de la tecnología nuclear o asociada a las plantas de fisión, en realidad es una cobertura pequeña, ¿no? Con excepciones de algunos países, como hemos visto, por ejemplo, el caso de Ucrania, siendo el más grande caso, creo que el de Francia, que hemos visto, ¿no? Que poco más del 70% Francia destina a la producción de energía eléctrica que viene justamente de los reactores, o están justamente asociados a los reactores de fisión que tiene este país. Pero aún así, en términos generales, grandes países que tienen una alta demanda, por ejemplo, como China, que es el principal, digamos, en demanda energética, incluso desde el punto de vista eléctrico, solamente un 5% se llega a cubrirse, ¿no? Con esta demanda, con la producción de energía que viene de los reactores de fisión, ¿no? Y uno podría preguntarse entonces, ¿cuál es la razón de por qué no tenemos más
o no nos apoyamos más en la producción de energía eléctrica por la producción de plantas de fisión, ¿no? Y bueno, en realidad es asociado al hecho de que tenemos tal vez podríamos englobar en dos grandes aspectos el problema asociado a la producción de energía basada en la tecnología nuclear, ¿no? Una es, naturalmente, la contaminación radioactiva, ¿no? O la contaminación que se traduce en términos de desechos radioactivos que vienen justamente de la técnica, podemos decir, de fisión nuclear que usan estas plantas y, bueno, estos desechos radioactivos simplemente se almacenan y bueno, se los tratan de almacenar en reservorios que muchas veces se cabe en la tierra literalmente y se tira ahí los desechos nucleares y bueno, sabemos que es un gran contaminante porque estos desechos nucleares son radioactivos, ¿no? Entonces pueden, dependiendo de la naturaleza radioactiva de estos desechos, estos pueden naturalmente alterar el medio ambiente como lo habíamos estudiado, ¿no? Ionizando la materia. Entonces ese es uno de los grandes problemas que podríamos asociar a esta producción de energía, ¿no? Basada en la tecnología nuclear. Y otro de los grandes problemas, tal vez que también podríamos incorporar, es el hecho de haber experimentado grandes desastres, ¿no? No ocasionados solamente por, digamos, el horror humano, ¿no? Sino también provocados por ejemplo, desastres naturales que, bueno, sin duda alguna afectaron justamente las plantas de producción de energía basada en la tecnología nuclear y, bueno, esto nos llevó a un incidente. Me refiero fundamentalmente al más reciente, digámoslo así, que es el caso del el reactor de Fukushima, ¿no? En el Japón, donde justamente por un desastre natural asociado justamente a la actividad bastante grande que tiene o la cual está siempre sometida a Japón, ¿no? El tsunami que golpeó la planta, nadie iba a imaginar que era tan, digamos, potente y destruyó prácticamente el reactor, ¿no? Haciendo de que justamente el núcleo se vea afectado y se libera una gran cantidad de radiación al medio ambiente, ¿no? Entonces, prácticamente ocurre lo que habíamos visto, si recuerdan bien la clase anterior, cuando se da un incidente, o por ejemplo, podríamos asociar justamente aso- eh, que si se soltase, por ejemplo, una bomba nuclear, ¿no? Se da una gran cantidad de liberación de materiales radioactivos luego de la explosión y este material radioactivo justamente es difundido por incluso los mismos elementos naturales, por ejemplo el viento, ¿no? Y aquí justamente en esta gráfica que quiero compartirles, uno puede ver justamente de que después de algunos días del incidente ocurrido, por ejemplo, en el reactor de Fukushima, el viento, o la dirección de los vientos, ¿no? Llevó todo el material radioactivo muy lejos en realidad de donde se produjo el incidente, ¿no? Por ejemplo, aquí en rojo tenemos los niveles de radiación asociados a la contaminación radioactiva que en 3 días, por ejemplo, alcanzó prácticamente una cobertura bastante grande en lo que respecta, por ejemplo, a la parte norte del Océano Pacífico, ¿no? No sé si lo llegan a notar. Y acá también podemos ver asociado el número intenso, digamos, de radiación que ha sido asociada a esta difusión, digamos, ¿no? De los elementos radioactivos que han sido difundidos por los vientos, ¿no? En 6 días pueden ver que justamente casi llega al continente norteamericano, naturalmente siendo menos o reduciéndose más la, la cantidad de dosis, por ejemplo, asociada a los materiales radioactivos difundidos, ¿no? Desde el reactor. Entonces, imagínense, casi se ha atravesado el Océano Pacífico o la parte del norte del Océano Pacífico
y se ha golpeado el continente norteamericano, lo cual obviamente es probable pensar de que si pasa el tiempo más, ¿no? Como lo vemos claramente en esta gráfica, a 10 días justamente empieza a golpear el continente norteamericano, eh, teniendo, ¿no?, los niveles de radiación naturalmente más bajos por la difusión que ha tenido, o sea, por la gran distancia que han recorrido este material radioactivo, eh, ayudado, digamos, por los vientos, ¿no? Entonces es justamente lo que mencionaba más antes, que es muy parecido a lo que ocurre cuando, por ejemplo, se da un estallido de una bomba, ¿no? En realidad, a mediano o largo plazo, el, el efecto es grande porque justamente todo el material radioactivo es difundido por los vientos a distancias muy superiores donde ha ocurrido justamente el incidente, ¿no? Y esto es lo peligroso, ¿no? Y prácticamente este fenómeno se lo conoce como la lluvia radioactiva, o también en inglés es más común conocido con el término del fallout, ¿no? Que habíamos visto justamente un video dedicado a este fenómeno asociado a la explosión, por ejemplo, de una bomba nuclear, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis podríamos decir de que estos dos grandes aspectos son los que realmente, de repente más inducen un temor, ¿no?, en el control de este tipo de tecnología para la producción de energía, por ejemplo, eléctrica. Y naturalmente los incidentes más allá de que ocurra, por ejemplo, un desastre natural, donde no solamente podría ser afectar naturalmente una planta de estas características, sino también otras infraestructuras importantes, el hecho de tener segura la planta, ¿no?, es una tarea muy complicada, ¿no? Recuerden bien lo que habíamos visto de justamente tener los parámetros bastante, vamos a decirlo, bastante equilibrados, de manera de que, por ejemplo, en una reacción de fisión que involucre una reacción de cadena, ¿no?, se controle, por ejemplo, el crecimiento poblacional de los neutrones que vayan a inducir, ¿no?, otra reacción de fisión. Entonces, este control que lo habíamos visto, ¿no?, así en palabras y en algunas figuras, ¿no?, ilustrando la idea, hemos visto también de que esta población de neutrones crece exponencialmente, lo cual se puede asociar naturalmente a un control de la temperatura, ¿no?, macroscópicamente hablando de las barras, por ejemplo, de combustible nuclear. Y finalmente este delicado equilibrio en controlar la población o la temperatura del reactor nos pone en un escenario delicado, ¿no?, el cual nos llevará a un control de la reacción de fisión, lo cual es prácticamente el funcionamiento de una planta de fisión, ¿no?, o el principio del funcionamiento de una planta de fisión. O nos puede llevar también a una situación donde no hay control de esto y nos lleva a una explosión, ¿no?, que es el caso de una bomba. Entonces, sí, tal vez estos aspectos son los que incluso hoy en día, ¿no?, con la tecnología que existe, un poco limita, podemos decirlo así, de alguna manera, la confiabilidad de la producción de energía basada en este tipo de tecnología, ¿no? Bueno, entonces, ahora tal vez podríamos enfocarnos un poquito en ver cómo, cómo es que se transforma, ¿no?, esta energía liberada por la reacción en cadena en energía eléctrica, ¿no? Y para eso tengo un video que justamente lo tengo acá, que ilustra perfectamente la idea de cómo uno puede entender que dada la reacción de fisión, ¿no?, y controlando los parámetros que habíamos comentado más antes, finalmente esto se puede transformar, o esta gran energía liberada controlada, ¿no?, puede transformarse en energía mecánica, y finalmente esta energía mecánica, ayudada por turbinas, por ejemplo, transformarse en energía eléctrica y bueno, de esta manera producir la energía eléctrica, ¿no? Entonces ahora vayamos entonces al videito para ver
como, cuál es la idea, ¿no? de la fisión nuclear en la producción de energía eléctrica. Entonces aquí estamos viendo prácticamente el núcleo del reactor, ¿no? Donde están los combustibles o el combustible nuclear y las barras que justamente, o las barras donde se llevan a cabo las reacciones de fisión nuclear. Aquí, por ejemplo, ilustrado en el video, ¿no? La reacción en cadena provocada por el neutrón interactuando, por ejemplo, con el núcleo de uranio 235 o la mezcla, ¿no? Que habíamos visto que en realidad es del uranio 235 y uranio 238. Entonces esta reacción en cadena produce que se calienten bastante, ¿no? Las barras que son parte del combustible nuclear. Estas son absorbidas, ¿no? O los neutrones, aquí es justamente donde viene el control de la población de los neutrones, son como que enfriadas las barras para que la producción de la reacción no, no nos genere una población descontrolada, digamos, de los neutrones, ¿no? Y finalmente ese calor es transmitido a las turbinas, ¿no? Toda esa energía se transforma en energía mecánica y finalmente las turbinas transforman la energía mecánica en energía eléctrica, ¿no? Y hay un ciclo que justamente se cierra para poder hacer de que esto sea sostenible, ¿no? En la producción de energía eléctrica. Entonces, finalmente, las turbinas generan la electricidad que es finalmente inyectada a la red eléctrica, ¿no? Entonces, es bastante, podemos decir, en pocas palabras, bastante elemental la producción de energía eléctrica basada en este tipo de tecnología, ¿no? De la reacción de fisión. Entonces podemos ver una vez más para que volvamos a repetir todo. Entonces aquí tenemos nuevamente, ¿no? El núcleo del reactor está presurizado con agua para poder enfriarlo. Tenemos el núcleo del reactor, ahí en rojo tenemos justamente las barritas que contienen combustible nuclear, donde se toma lugar, o donde toma lugar la reacción de fisión en cadena. Justamente ahí llega el neutrón, ¿no? Produce la fisión, produciendo sobre todo neutrones, ya sabemos, ¿no? Neutrones rápidos que van haciendo más probable justamente la reacción en cadena con la integración de un núcleo más pesado como el uranio 238, por ejemplo, ¿no? Entonces, como resultado de que uno tiene el calentamiento de las barras de combustible, estas finalmente, para controlar la población de los neutrones, ¿no? Estos neutrones utilizando materiales, por ejemplo, que se conocen como moderadores, habíamos hablado de esto también, ¿no? Van perdiendo energía estos neutrones de manera de que no hay una población exagerada de estos y se reduzca, en otras palabras, también la probabilidad de que estos produzcan una otra reacción de fisión nuclear, ¿no? Entonces, finalmente, todo ese calor es transmitido a las turbinas, que finalmente las turbinas producen energía eléctrica, ¿no? Y en realidad esto es un ciclo porque esta agua también vuelve al reactor o al núcleo del reactor y este ciclo continúa sostenible en el tiempo, ¿no? Nuevamente controlando principalmente la reacción de fisión. Y finalmente toda la energía producida por las turbinas es inyectada a la red eléctrica. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento y pese, digamos, a los riesgos que conlleva la producción de energía eléctrica, por ejemplo, basada en este tipo de tecnologías, obviamente uno puede llegar a pensar de que esto no es algo que se haya producido, digamos, en nuestro siglo, ¿no? Sino es algo que viene del siglo pasado. Y bueno, la tecnología incluso hoy en día está siendo, podemos decirlo de alguna manera, siempre enfocada, digamos, en mantener la seguridad de la producción de energía asociada a estos reactores de fisión. O sea, en términos más técnicos, la tecnología está enfocada justamente a mantener este delicado equilibrio
en la reacción en cadena que provoca o inducida por una reacción de fisión que ocurre, ¿no? en el núcleo de los reactores, ¿no? Bueno, eso de repente suena más fácil en palabras o verlo en una imagen o en un video, pero en realidad es un tema, como habíamos mencionado, muy delicado y justamente de este control depende justamente la seguridad de la planta en la producción estable de, por ejemplo, energía, controlando toda esta energía que se libera de la reacción de fisión, ¿no? Bueno, y obviamente los remanentes que se traducen en desechos de combustible nuclear, por ejemplo, bueno, lamentablemente estos se acumulan y, bueno, no queda de otra que, digamos, almacenarlos, ¿no? Aunque también hoy en día existe tecnología para transmutar estos núcleos que son producidos justamente de las reacciones de fisión y, por ejemplo, transformarlos en núcleos que puedan ser, por ejemplo, reutilizables, ¿no? Eh, Existe también eso hoy en día, pero no es tan, podemos decirlo, no es tan popular que se lo haga o es demasiado costoso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todas estas medidas de seguridad, es por eso que se ha creado, ¿no? Esta organización que se ha sido creada el siglo pasado, ¿no? Y que justamente podemos pensar que monitorea, esta Organización de Energía Atómica monitorea en todo el mundo, ¿no? La producción de energía basada justamente en la tecnología nuclear. Bien, entonces podríamos pensar de que obviamente esta no es la única técnica que nos podría llevar a la producción de energía eléctrica basándonos justamente en la naturaleza de las reacciones nucleares enfocadas a la fisión, ¿no? También existe el otro escenario, y esto lo habíamos comentado, que es justamente la forma de producir energía debido a la reacción nuclear de fusión, ¿no? Todo lo contrario. En vez de partir o dividir los átomos, tratamos justamente de unirlos o fusionarlos y también, como estamos hablando de una reacción nuclear, hay una energía liberada producida justamente por esta reacción de fusión, la cual justamente puede ser controlada y de hecho aprovechada, digamos, ¿no? De alguna manera. Esto ocurre, habíamos visto también, ¿no? La clase anterior, esto ocurre de una manera natural en las estrellas o en el Sol, ¿no? Para tenerlo presente. Entonces, en realidad, por ejemplo, ¿no? En el Sol, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre justamente la producción de helio por la fusión, por ejemplo, del deuterio, ¿no? Aquí justamente vemos en esta reacción. Y como podemos ver, existe una liberación de energía dada por esta reacción, ¿no? De fusión. También puede ocurrir, ¿no? Esta otra reacción, donde de hecho se da la liberación de un poquito más de energía en la reacción, también que viene de la fusión del deuterio en la producción justamente de esta reacción, ¿no? Donde podemos ver que la diferencia es la producción de tritio en una y con la liberación de protones, y en otra es la producción de helio con la liberación de neutrones. Bueno, entonces, como seres humanos, naturalmente, si quisiéramos aprovechar este tipo de reacción que ocurre de una manera natural, ya habíamos mencionado, ¿no? En el Sol, tendríamos que construir un reactor que podría imitar justamente esta quema del hidrógeno que ocurre, por ejemplo, en el Sol y aprovechar esta producción de energía eh, para, por ejemplo, la producción de energía eléctrica, ¿no? Entonces, la pregunta que se nos viene casi inmediatamente es, ¿no? ¿Sería posible construir un reactor de fusión en la Tierra? Y de repente ustedes están más enterados, pero la respuesta a esto es sí, ¿no? En principio, uno si quisiera imitar justamente la quema del hidrógeno o, en otras palabras, la fusión de los núcleos de deuterio como combustible del reactor nuclear, en principio uno podría hacerlo, ¿no? Porque el deuterio, como veremos un poquito más adelante, se lo puede, digamos, extraer, por ejemplo, del agua, ¿no? Y agua tenemos bastante, o reservas de agua tenemos bastante, por ejemplo, en el planeta.
Naturalmente, digamos, si nos enfocamos en las reservas asociadas al agua que existe, digamos, en los mares, ¿no? Bien, entonces, bueno, nada de esto es ultra nuevo, podemos decirlo de alguna manera. En realidad ya se había pensado de que la opción naturalmente del futuro es en realidad trabajar en construir un reactor de fusión nuclear, ¿no? Y para esto justamente se ha creado un gran proyecto que lo lideran varios países de Europa sobre todo. Es un proyecto que justamente está físicamente en Europa, está en Francia. Y el nombre del proyecto, aquí ustedes pueden ver la página con la referencia que estoy en este momento conectado, se denomina ITER, ¿no? Em, este proyecto tiene, por ejemplo, ¿no? 35 países como miembros, están países asiáticos, países naturalmente de Europa, de América de, y de otras partes del mundo, ¿no? Este proyecto tiene como objetivo crear un reactor de fusión termonuclear y, bueno, entre otras características que ustedes pueden ver, ¿no? Obviamente vamos a ver algunas de las características así más básicas, las cuales hacen, sí, imagínense, si ya controlar o fabricar un reactor de fusión es sumamente complicado, este es, no sé, muchísimo más complicado, ¿no? Y las limitaciones que se tienen justamente físicas, por ejemplo, en varios de los parámetros que se quieren controlar en este tipo de nueva tecnología basada en la fusión nuclear, aún no están resueltas, por ejemplo, ¿no? Pero se está trabajando año a año en resolver todos estos problemas porque, obviamente, ¿no? O sea, sabemos que existe la reacción de fusión, es posible, sucede de forma natural, pero obviamente traer esta reacción nuclear a la realidad, o sea, controlarla o fabricar artificialmente, si ustedes quieren, ¿no? Un reactor de fusión imitando al Sol, eso es lo complicado, ¿no? Y justamente las limitaciones vienen más que todo no tanto así del conocimiento científico, sino también más, hasta donde yo entiendo, de las limitaciones, por ejemplo, tecnológicas, ¿no? Bien, a ver, revisemos entonces así básicamente algunos parámetros bien elementales, ¿no? Y con esto concluimos la, la clase de hoy. Para empezar, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si nosotros quisiéramos usar como combustible el deuterio, entonces ver si este es abundante, ¿no? Entonces, habíamos dicho que sí, prácticamente todo el hidrógeno que podría estar presente, por ejemplo, aquí tenemos el número, ¿no? Por ejemplo, 0.015% puede ser deuterio, ¿no? Y este estaría asociado naturalmente a una fuente que está naturalmente contenida en el agua, ¿no? Y el planeta, tres cuartas partes del planeta es agua prácticamente. Entonces esto no sería tal vez un problema de conseguir el combustible para provocar la reacción de fusión, perdón. Pero, como sabemos también, podrían existir reacciones de fusión que son aún más eficientes en la producción de energía, ¿no? Y de hecho aquí, por ejemplo, muestro una reacción de fusión que ha sido bastante estudiada desde el siglo pasado y ustedes pueden ver de que se produce una mayor cantidad de energía liberada en la reacción, ¿no? 17.62 megaelectronvoltios, de lo que se produce, por ejemplo, en la reacción del deuterio o la quema que se produce en el Sol, que es de 3.27, o en la otra, ¿no? Que habíamos visto en la producción de tritio, que es de 4 megaelectronvoltios, ¿no? Entonces, ese tipo de reacción, naturalmente, nos lleva justamente a ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Podríamos enfocarnos en tres. Tenemos una mayor energía liberada, tenemos una mayor sección eficaz, ¿no? En la producción, por ejemplo, de o en la reacción de fusión, por ejemplo, entre los dos núcleos, ¿no? De deuterio y de tritio, lo cual sería, por ejemplo, más complicado, como lo he mencionado tal vez. Es importante de decir de que buscando, por ejemplo, imitar lo que hace el Sol, lo habíamos visto, ¿no? Las secciones eficaces
incluso asociadas a estos tipos de reacción, son bastante pequeñas, ¿no? Incluso asociadas a las reacciones de fusión del deuterio. Entonces esto obviamente traducido en la técnica que uno quiere emplear aquí en la Tierra, implica, digamos, podemos decir en pocas palabras, implica un gran reto tecnológico que no ha sido superado. Entonces se han visto alternativas, ¿no? Más allá iríamos en los detalles. Y justamente una de esas alternativas ha sido explorar, aumentando la mayor sección eficaz, o teniendo una mayor sección eficaz, mejor dicho, apostando, por ejemplo, por una reacción de fusión entre un núcleo de deuterio y un núcleo de tritio. Y además de que con solamente, esto es interesante, ¿no? Con solamente, por ejemplo, 250 gramos de la mezcla, digamos, de estos dos elementos, podría uno producir la reacción de fusión. Ahora las desventajas, ¿no? Naturalmente el tritio no existe, no es un elemento que se pueda encontrar naturalmente, ¿no? En la Tierra. Y además que el tritio es un emisor beta y su vida media es relativamente corta, ¿no? De 17.7 años. Bueno, entonces, si no existe naturalmente, obviamente se lo puede producir artificialmente, ¿no? Y esa es justamente la idea que se tiene. Podemos producir artificialmente el tritio basándonos en reacciones nucleares que producen justamente tritio y están principalmente enfocadas en estas dos reacciones que podemos ver acá, ¿no? Una, por ejemplo, bueno, en realidad en ambas usando el litio, naturalmente teniendo en cuenta las abundancias de ambos, ¿no? Por ejemplo, el litio 7 es el más abundante, ¿no? Se lo puede encontrar justamente en las salmueras. Y esta reacción justamente permite producir tritio, ¿no? La otra que produce aún más energía liberada, digamos, en la reacción, pero bueno, principalmente nos enfocamos en la producción de tritio. También es posible, solamente que ¿no? El litio 6 es menos frecuente, digamos, encontrarlo en la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces esto nos lleva a un escenario interesante, ¿no? Parece que, por ejemplo, si el enfoque va a ser justamente viendo justamente las bondades de, sobre todo, aumentar la sección eficaz para tener una mayor eficiencia en la producción de, por ejemplo, helio, fusionando los núcleos de deuterio y de tritio, y haciendo naturalmente más factible, por ejemplo, que pueda controlarse esta reacción de fusión en el reactor. Esto es tremendamente importante, ¿no? Como había mencionado. Nos lleva justamente a poder pensar de que en el futuro posiblemente, ¿no? También haya una demanda de litio para poder producir el combustible de los futuros reactores de fusión en el mundo. Y esto a mí me intriga un poco porque si ustedes están, digamos, atentos a lo que está pasando actualmente, la demanda de litio a nivel mundial ha crecido muchísimo, ¿no? Sobre todo, pero enfocado no, obviamente, a la producción de combustible para el reactor de fusión, para el único y que está en prueba, que está en Francia, ¿no? Que es este reactor asociado a este proyecto ITER, sino la demanda de litio para poder, por ejemplo, producir baterías, ¿no? Y como se está dando un boom en la electrificación, si se puede decir de alguna manera, del mundo, fundamentalmente, por ejemplo, enfocados a la producción de coches eléctricos, entonces la demanda de litio también, ¿no? Enfocado para el combustible de de los futuros reactores de fusión, parece indicar todo que va a ser también de alta demanda, ¿no? Entonces esto a mí me intriga porque naturalmente las reservas de litio en el mundo obviamente no es un recurso ilimitado, pero tenemos grandes reservas y particularmente hablando, por ejemplo, de nuestro país, ¿no? Tenemos, si no me equivoco, la reserva más grande de litio del mundo. Entonces, simplemente no, yo pienso que tendríamos que estar bien atentos para que de repente en el futuro podamos ser una parte muy sustancial, podemos decir así, de, eh, de materia base para poder justamente hacer sostenible este tipo de producción de combustible que vaya a alimentar los futuros reactores de fusión, ¿no? Y más allá, digamos, de la necesidad que actualmente ya se tiene, por ejemplo, en la
producción de baterías que están enfocadas en este momento en la producción de coches eléctricos, ¿no? Bueno, entonces con este último dato me gustaría terminar la clase de hoy y continuaremos la próxima clase. Muchas gracias.